Hola a todos, soy Álvaro y esto es El Sueño Americano, vuestro podcast NBA. En este episodio número 16 seguimos sumergidos en la NBA Cup, que nos ha dejado una primera semana de acción muy intensa y repleta de sorpresas. Y como sé que muchos fans andan un poco confundidos tratando de acostumbrarse a este novedoso torneo, en este episodio vamos a resumir toda la actualidad de la NBA Cup en tres simples bloques. Primero vamos a repasar los partidos de esta primera semana de fase de grupos, después vamos a analizar el estado actual de todos los grupos y finalmente haremos una pequeña previa de lo que nos espera esta próxima semana en clave NBA Cup. Todo esto en 3, 2, 1, ¡empezamos! Bien, vamos a empezar el repaso de los primeros partidos de la NBA Cup, empezando por la conferencia oeste. Pero antes os recuerdo que si queréis saber cómo funciona la NBA Cup y cuál es el motivo de su creación, de la creación de este nuevo torneo, que empezó el año pasado, echad un vistazo al episodio anterior, este de aquí, en el que básicamente tenéis una guía completa de todo lo que debéis saber sobre la NBA Cup. Y también tenéis el enlace en la descripción. Bien, volvemos al lío. Ya sabéis que todos los partidos de la NBA Cup se disputan cada semana los martes y los viernes, así que vamos a ir en orden, empezando por los partidos del martes, entre los que sin duda hay que destacar la victoria de los Warriors sobre los Mavericks por 120 a 117. Este encuentro era el plato fuerte de la noche y tenía todos los ingredientes para serlo porque, más allá de ser el debut de ambos equipos en la NBA Cup, era también el retorno de Klay Thompson a la Bahía de San Francisco. Y por supuesto, los Warriors le hicieron un buen homenaje a la altura de su figura al principio del partido, justo antes de empezar, y fue un momento muy especial que sin duda despertó mucha nostalgia y muchas emociones en el pabellón y también entre, supongo que todos aficionados de los Warriors que estaban viendo el partido en sus casas. Y bueno, en cuanto al partido en sí, empezando por el rendimiento del propio Klay Thompson, digamos que este tuvo una actuación correcta, con 22 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 6 triples marca de la casa, aunque, como viene siendo habitual en él a esta altura de su carrera, su impacto fue menor de lo que los números indican. También regresaba Blake Lively de su lesión, que es un jugador clave para estos Mavericks. Y en cuanto a los que estaban llamados para ser los grandes protagonistas de la noche, Doncic y Curry, se podría decir que Doncic fue de más a menos, empezando con una primera mitad muy fuerte, y Curry tuvo un partido en general muy bueno y explotando, por supuesto, al final con canastas decisivas y con celebraciones icónicas como el Night Night y también un contundente mensaje a cámara lleno de rabia y dirigido a Klay Thompson en el que Steph Curry gritaba «deberías haberte quedado». Así que, como era de esperar, las emociones estaban a flor de piel en este partido muy intenso y que al final fue resuelto por los veteranos de los Warriors y esto se reflejó en las estadísticas, concretamente en el más menos, ya que vimos que Curry tuvo un más 24, Green un más 20 y Wiggins un más 16 en un partido que, como ya sabéis, se resolvió por 3 puntos. Y bueno, en clave NBA Cup, muy buen arranque y victoria importantísima para los Warriors. Pasamos a un partido más descafeinado, pero a la vez muy sorprendente por el resultado, que fue la victoria de los Blazers frente a los Timberwolves por 122 a 108. Y bien, este partido se resume rápido. Primero quiero empezar con un dato muy simple y muy revelador, que es sobre los minutos de Mike Conley en los Timberwolves. Cada vez que Mike Conley ha disputado más de 25 minutos en un partido, los Timberwolves han ganado. Y estamos hablando de 6 partidos de 6 y en el resto de partidos, es decir, en los otros 8, los Timberwolves han cosechado 2 victorias y 8 derrotas. Así que, como podéis imaginar, en este partido Mike Conley no disputó suficientes minutos y aunque esto no es el único motivo de la derrota de los Timberwolves, tiene sentido que en un equipo en que se acaban de incorporar 2 jugadores nuevos como son Randle y Vincenzo, que en este partido estuvieron bastante fallones, ambos con un 33% en tiros, pues la ausencia de un jugador que organiza y que da estructura al ataque de este equipo, como es Mike Conley, complica las cosas incluso a la hora de enfrentarse a un rival de tan poca entidad como los Blazers. Y bueno, la otra gran clave del partido es el gran acierto de los Blazers en el triple, no solamente en cuanto al gran porcentaje de acierto, que fue de un 56%, sino también el gran volumen, consiguiendo 18 triples, y eso que su mejor tirador
Anthony Simons se lesionó en el primer cuarto y tuvo que abandonar el partido. Y la otra gran noticia para los Blazers fue el retorno de Robert Williams, que volvió por todo lo alto con 19 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, 3 robos y 3 tapones y un 9 de 10 en tiros de campo en tan solo 25 minutos. Un auténtico partidazo y si sigue haciendo partidos así va a convertirse en un jugador muy interesante para muchos contenders que van a estar interesados en hacerse con sus servicios. El siguiente partido que voy a comentar muy brevemente fue el Jazz Suns, con la victoria de los Suns por 112-120, con las ausencias importantes de Kevin Durant y Nurkic en los Suns y de Walker Kessler en los Jazz. Los Jazz sabemos que están tanqueando y por lo visto, aparte de pasar de la temporada regular, también pasan de la NBA Cup. Y los Suns, pues bueno, hicieron los deberes liderados por Devin Booker y Bradley Beal. Pasamos a hablar de los partidos del viernes, empezando por el más loco de todos, que fue la victoria fuera de casa de los Timberwolves frente a los Kings por 126-130 en la prórroga. Este partido era crucial para los Timberwolves, que necesitaban una victoria sí o sí para mantenerse vivos en la NBA Cup tras perder frente a los Blazers, como acabamos de comentar, y los Timberwolves claramente salieron con esa hambre de victoria y aprovecharon la ausencia de DeMar DeRozan y Malik Monk en los Kings para dominar el partido, al menos en los primeros 3 cuartos, pero en el último cuarto De'Aaron Fox se puso en modo apisonadora para volver a meter a los Kings de nuevo en el partido, eliminando una desventaja de más de 20 puntos y forzando la prórroga. Pero la gran actuación y el esfuerzo de Fox acabaron quedando en vano porque, como digo, los Timberwolves acabaron imponiéndose en este vibrante partido decidido en la prórroga. El siguiente partido fue la victoria de los Rockets en casa frente a los Clippers por 125-104 y fue un partido controlado de principio a fin por los Rockets, que tuvieron a 6 jugadores en dobles dígitos de anotación y eso que ninguno de ellos era Jalen Green. De hecho fue el otro Jalen Smith, el que por fin tuvo un buen partido después de un arranque de temporada bastante flojo, viendo cómo otros jóvenes como Amen Thompson y Tari Eason van ganando protagonismo en este equipo gracias a su defensa. Smith firmó un doble-doble con rebotes, mientras que VanVleet hizo lo propio con asistencias y Sengun dijo yo a las 2 y se marcó un triple-doble. Y bueno, victoria cómoda para los Rockets, que además tiene doble premio porque más allá de la victoria se llevan un diferencial muy favorable de más 21 puntos que, como luego comentaremos, es clave en esta NBA Cup. El siguiente partido a comentar fue la victoria de los Lakers frente a los Spurs por 120-115. Y en los Lakers, como siempre, los protagonistas son los mismos. Por un lado, Anthony Davis con 40 puntos y 12 rebotes, y por otro lado, LeBron James con un triple-doble, y creo que van ya 3 consecutivos. Y en San Antonio, el protagonista, como siempre, Victor Wembanyama, estuvo bastante bien, pero abusando del triple como de costumbre, lanzando 13 de ellos. Y bueno, al margen de Wemby, tal vez la mejor noticia en San Antonio fue la gran actuación del rookie Stephon Castle, que firmó su segundo partido de la temporada superando los 20 puntos de anotación y, pues como siempre, muy sólido en defensa, que ya sabemos que es su punto fuerte, y en general mostrando indicios muy interesantes de un jugador maduro y muy prometedor. Pasamos ahora a hablar de la victoria de los Thunder frente a los Suns 99-83. Partido de baja anotación, tal y como le gusta a los Thunder, que someten a sus rivales a un infierno de presión alta y una gran actividad defensiva en el perímetro. Además, en este partido los Suns estaban sin Durant, pero también sin Beal, así que los Thunder lo tenían relativamente fácil, únicamente teniendo que neutralizar a Booker, lo cual hicieron con mucho éxito, limitándole a un 2 de 10 en tiros, y bueno, Nurkic se neutralizó a sí mismo con un 0 de 7 en tiros de campo, y en fin, los Suns a duras penas lograron superar los 80 puntos en este partido, lanzando por debajo del 30% en tiros de campo. Y a todo esto recordemos que los Thunder están sin pívot titular con las bajas de Chet y Hartenstein. El siguiente partido fue la victoria de los Warriors en casa frente a los Grizzlies por 123-118. Esta victoria es importante porque sitúa a los Warriors como líderes de grupo y también de toda la conferencia oeste. Y en esta ocasión vimos a un Curry mucho más discreto que frente a los Mavericks el martes, y de hecho los Warriors jugaron con un estilo
muy egalitario, con 10 jugadores anotando 8 puntos o más, y todos ellos por debajo de los 20 puntos. Y es que Steve Kerr sigue apostando por una amplia rotación, jugando con 12 jugadores y todos ellos disputando al menos 10 minutos. Y en el otro lado teníamos a los Grizzlies sin Ja Morant, pero con el retorno de Desmond Bane y Marcus Smart. Y bueno, lo más importante para los Grizzlies es que lograron maquillar el resultado en los últimos minutos para reducir el diferencial a tan solo 5 puntos, y es que los Warriors ganaban por 21 puntos a falta de menos de 4 minutos y por 12 puntos a falta de 30 segundos. Y acabamos con otro sorpresón, si solamente miramos el marcador de este partido, que fue la victoria de los Pelicans 101-94 frente a los Nuggets. Y es que este resultado es sorprendente a bote pronto, teniendo en cuenta la dinámica con la que llegaban ambos equipos a este enfrentamiento, claramente negativa en el caso de los Pelicans y positiva en el caso de los Nuggets. Pero claro, este partido estuvo marcado por la ausencia, por motivos personales, de Nikola Jokic. Este sin duda fue el único motivo por el que los Pelicans pudieron ser competitivos y llevarse la victoria. Y la buena noticia para los Pelicans, aparte de la victoria, fue el retorno de Trey Murphy de entre toda la plaga de lesiones del equipo, aunque el jugador más determinante para lograr esta victoria fue Brandon Ingram, que se echó el equipo a la espalda y le bastaron 5 minutos brillantes al final del primer cuarto para abrir una brecha de 10 puntos que lograron controlar por lo general durante todo el partido. Bien, ahora pasamos a la conferencia este, empezando por los partidos del martes, y de entre ellos hay que destacar, por encima de todos, la victoria de los Pistons frente a los Heat en la prórroga por 123-121. La historia de este partido es la de un doble final de infarto. Primero, vimos una remontada increíble en el último minuto y medio del último cuarto, momento en el que Detroit ganaba por 9 puntos y tenía posesión. Y según la estadística avanzada, en este momento las probabilidades de victoria de los Pistons eran de un 99,8%. Pues bien, Tyler Herro tenía otros planes y como parte de una grandísima actuación, con 40 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias y 4 robos, acabó el último cuarto anotando 3 triples consecutivos para empatar el partido e incluso tuvo la posibilidad de anotar la canasta ganadora en el último segundo. Y bueno, el partido se fue a la prórroga, donde nuevamente tuvimos un final de máxima tensión. Con el marcador empatado a 119, Miami tenía la última posesión y nuevamente confiaron en Tyler Herro, que esta vez sí que anotó la canasta potencialmente ganadora, poniendo a los Heat por delante en el marcador a falta de 1,8 segundos. Y en este momento los Pistons pidieron tiempo muerto y diseñaron una buena jugada para liberar a Jalen Duren en una alley-oop. Los Pistons consiguieron esta canasta fácil para volver a empatar el partido a falta de 1,8 segundos. Y aquí es cuando vivimos un momento surrealista, y es que Erik Spoelstra cometió una de las mayores cagadas de su carrera, que es pedir un tiempo muerto cuando no lo tienes en un momento decisivo como este. Y esto, para quien no lo sepa, es una técnica automática, es decir, tiro libre y posesión para el rival, así que los Pistons aprovecharon esta oportunidad para ponerse por delante del marcador con ese tiro libre. Y tras esto, Miami volvió a hacer el ridículo porque Erik Spoelstra, que aún no se había enterado de la película, mandó entrar a Kevin Love pensando que la posesión era para Miami, pero nuevamente se dio cuenta de que no era así, de que la posesión era de Detroit y que el partido ya estaba perdido. En fin, rara vez vemos a un entrenador activamente perder un partido para su equipo, pero en este caso así fue, y fue aún más sorprendente, siendo que el responsable fue, en mi opinión, el mejor entrenador de la NBA, Erik Spoelstra. Y como la noche iba de sorpresas, los Hawks dieron la campanada venciendo a los Celtics en Boston por 117-116. Esta no solo fue la mayor sorpresa de entre todos los partidos de la primera jornada de la NBA Cup, sino que también fue una sorpresa histórica. Y es que los Celtics eran considerados favoritos abrumadores para este partido que, como digo, se disputaba en casa. Los Celtics no tenían ninguna baja importante más allá de Porzingis, y los Hawks, por contra, seguían arrastrando las bajas de Bogdanovic, Hunter, Krejci y Bafkin, y a esta lista se sumó su mejor jugador, Trae Young. Y ante todos estos factores, el resultado esperado, según las casas de apuestas, era una victoria de los Celtics por un margen de 17 puntos. Y de esta forma, la victoria de Atlanta fue la sexta más inesperada desde 1995 respecto a las expectativas iniciales prepartido.
¿Y cómo se forjó este milagro? Pues bien, principalmente con una actuación estelar de Dyson Daniels, que tuvo que dar un paso al frente en ataque, jugando como base titular, y de esta forma logró su récord personal en cuanto a anotación con 28 puntos junto con 7 asistencias, y en defensa hizo lo que lleva haciendo toda la temporada, que es robar balones como si no hubiera un mañana. Y bueno, Daniels no estuvo solo, porque también fue clave el triple doble de Jalen Johnson para acabar de suplir el vacío en cuanto a creación dejado por Trae Young. El siguiente partido fue la victoria de los Knicks frente a los Sixers por 111-99. Y en este partido por fin vimos el retorno de Joel Embiid a los terrenos de juego desde los Juegos Olímpicos. Pero como ya comenté en el episodio anterior, Embiid aún está muy lejos de estar al 100%. Y es que le vimos físicamente muy limitado, lento, torpe y con una alarmante incapacidad para coger rebotes, ya que solo consiguió 3 rebotes en 26 minutos y también estuvo muy negado en ataque con un 2 de 11 en tiros de campo frente a unos Knicks que, por decirlo suavemente, no es que tengan la mejor defensa interior de la NBA. Y bueno, con esta versión de Embiid y sin Maxey, Paul George hizo lo que pudo con la ayuda de la única buena noticia para los Sixers esta temporada, que es su rookie Jared McCain. Y bueno, los Knicks hicieron lo de siempre, que es jugar solamente a 6 jugadores, tal y como le gusta a Tom Thibodeau, y de momento esta fórmula les sirve para ir sacando victorias importantes como esta, pero ojo, porque este desgaste mucho me temo que va a acabar trayendo malas noticias en la forma de lesiones. Y bueno, los últimos 2 partidos del martes los voy a comentar muy por encima, que fueron la victoria de los Magic frente a los Hornets 114-89 y la victoria de los Bucks frente a los Raptors 99-85. En estos partidos digamos que se cumplió el guión previsto, en el caso de los Magic apoyándose en su gran defensa y liderados en ataque por Franz Wagner, y en el caso de los Bucks estaban sin Lillard y se quedaron sin Gary Trent tras lesionarse a los 5 minutos de partido, pero también hay que decir que los Raptors estaban sin Barnes y Quickley, por lo tanto tampoco es que sea una victoria demasiado meritoria para los Bucks. Y en cuanto a los partidos del viernes, habría que destacar en primer lugar la victoria de los Knicks frente a los Nets por 124-122. Sin duda una victoria luchada de los Knicks frente a los peleones Nets, que ya advertí que son un equipo muy peligroso porque juegan muy sueltos, con cero presión y tienen más talento de lo que parece. Y en especial en los Nets habría que destacar el partidazo de Cam Thomas al más puro estilo Cam Thomas, volviéndose loco en la anotación con 43 puntos en un ultra eficiente 16 de 22 en tiros de campo. Y en cuanto a los Knicks, tenían una rotación aún más corta de lo habitual con las bajas de Towns y McBride, pero supieron sobreponerse gracias a los 84 puntos del trío compuesto por Branson, Bridges y Anunoby, y un Josh Hart que está asumiendo un interesante rol como facilitador este año, que rozó el triple doble en este encuentro con 14 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias. Y el final de este partido fue muy emocionante con la canasta ganadora de Branson, seguida del taponazo de Bridges para evitar la canasta que hubiera llevado el partido a la prórroga. Y el otro partido con resultado sorprendente fue la victoria de los Heat frente a los Pacers en Indiana por 124-111. Los Heat estaban nuevamente sin Jimmy Butler, pero con un Adebayo estelar en ambos lados de la cancha, registrando 30 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias y 5 robos. Y también contaron con una contribución de Kevin Love tan inesperada como preocupante para los Pacers, ya que anotó 15 puntos en 12 minutos y de alguna forma inexplicable logró 4 robos, siendo uno de los jugadores menos atléticos de toda la NBA. Y por contra, los Pacers tuvieron un día para olvidar. Notaron las bajas de Nesmith y Nembhard, pero aún así eso no justifica el menos 25 en cancha que registraron tanto Haliburton como Siakam y el menos 29 de Miles Turner. Y para acabar, aquí tenemos los marcadores de los otros 4 partidos del viernes en la conferencia este, y no voy a hacer valoraciones de los partidos porque los resultados fueron los esperados, pero simplemente voy a hacer un apunte rápido sobre los Cavaliers, y es que con esta victoria se ponían 14-0 en la temporada regular y a día de hoy han ampliado el récord a 15 victorias, igualando el segundo mejor arranque de la historia de la NBA. Y bueno, con esto pasamos al análisis del estado actual de los grupos de esta NBA Cup. Nuevamente empezamos por la conferencia oeste y aquí tenéis la clasificación del grupo A,
Como veis, he ordenado a los equipos en función de su clasificación actual, pero también he añadido una columna al final que indica las probabilidades de acceder a cuartos de final para cada equipo según las casas de apuestas. Así que en el caso de los Timberwolves, a pesar de perder el primer partido contra los Blazers, siguen teniendo una elevada probabilidad de clasificarse. También vemos que en el caso de los Rockets y los Clippers, a pesar de haber disputado solo un partido, el enorme diferencial de puntos condena a los Clippers, mientras que deja en una posición muy ventajosa a los Rockets. Pasamos ahora al grupo B, en el que, como veis, el panorama está bastante más despejado que en el grupo anterior. Y es que los Thunder y los Lakers, tras tan solo una semana de competición, se han convertido en los únicos candidatos firmes a avanzar a cuartos de final. En cualquier caso, sabemos que solamente puede haber un campeón de grupo, por lo tanto, los Lakers y los Thunder no se pueden relajar y tendrán que estar muy atentos del tema del diferencial de puntos. Los Lakers solamente ganaron por 5 puntos frente a San Antonio, pero podrán ampliar el diferencial considerablemente en su partido de hoy frente a los Jazz. Seguimos con el grupo C, que sin duda es el grupo más abierto, y es que a pesar de que los Warriors están en pole position, el resto de equipos aún controlan su propio destino, ya que si ganan el resto de partidos aún podrían clasificarse. De todas formas, los Pelicans, a pesar de su victoria frente a los Nuggets, en cualquier caso, yo no tengo demasiadas esperanzas en los Pelicans y los Grizzlies debido a los problemas con las lesiones. Sabemos que los Pelicans siguen teniendo a más de la mitad del equipo lesionado y los Grizzlies están sin su superestrella Ja Morant. Por otra parte, veremos si los Nuggets y los Mavericks reaccionan después de perder en sus debuts de la NBA Cup y sobre todo veremos si los Nuggets recuperan a Nikola Jokic, que se ha perdido 2 partidos por motivos personales y que sin duda sin él no tienen nada que hacer. Y en los Mavericks parece que Doncic también ha tenido molestias en días recientes, pero debería estar disponible para los próximos partidos de NBA Cup. Bien, pasamos a la conferencia este, empezando por el grupo A. Aquí tenemos a los Magic y a los Knicks en cabeza, en una posición muy destacada, ambos con 2 victorias y con un diferencial de puntos enorme en el caso de Orlando. Y sin duda, las opciones de estos equipos para acceder a cuartos de final se han visto aún más reforzadas después del tropiezo de los Celtics en casa frente a los Hawks. Pasamos ahora al grupo B, que como veis es un grupo muy abierto en el que ningún equipo alcanza el 50% de probabilidades para clasificarse, pero evidentemente alguno acabará clasificándose. Los Raptors sí que son un equipo que prácticamente podemos descartar, pero el resto de equipos considero que aún siguen muy vivos en la pelea. Y por último tenemos el grupo C, que era el grupo llamado a ser el más predecible, con los Celtics y los Cavaliers como claros favoritos, pero ahora todo ha cambiado, como decía antes, tras la victoria de los Hawks en Boston. Unos Hawks que se encuentran líderes de grupo en estos momentos contra todo pronóstico, después de ganar también frente a los Wizards haciendo los deberes en casa. Y ahora vamos a hacer una mini previa de esta segunda semana de competición de la NBA Cup que arranca esta noche y voy a destacar los principales partidos de ambas conferencias. En primer lugar, en la conferencia oeste destaco 2 partidos que son ambos encuentros de los Nuggets, empezando por el encuentro de esta noche, Grizzlies-Nuggets, y seguido por el partido del viernes, Nuggets-Mavericks. El resto de encuentros no los destaco porque a priori tienen claros favoritos sobre el papel, aunque igualmente habrá que estar muy atentos al margen de victoria en estos partidos por el tema del diferencial de puntos. Y luego en la conferencia este tenemos 3 partidos destacados y 2 de ellos son auténticas bombas. En primer lugar, esta noche tenemos el Cavaliers Celtics que se disputa en Boston y cuyo resultado, pase lo que pase, tendrá consecuencias importantes en la NBA. Si gana Boston, salvarán el match ball para mantenerse vivos en la NBA Cup y a la vez romperán la increíble racha de 15 victorias consecutivas para empezar la temporada de los Cavaliers. Y por contra, si ganan los Cavaliers, no solamente aumentarán su racha de victorias a 16 partidos, sino que encima prácticamente dejarán eliminados a los Celtics de la NBA Cup. Y el otro partido trascendental que se disputa el viernes es el Bucks Pacers, que además tiene un sabor especial debido a la intensa rivalidad entre estos 2 equipos que ya empezó en el In-Season Tournament de la temporada pasada. Y para acabar tenemos en segundo plano a nivel de espectáculo, pero de gran importancia a efectos de clasificación, el Bulls Hawks del viernes también, que en caso de victoria de Atlanta
dejaría las cosas muy interesantes en el que los Hawks sueñan con dar la campanada. En fin, estaremos atentos a todo lo que suceda esta semana y volveremos la semana que viene para contároslo todo en el próximo episodio de seguimiento de la NBA Cup. Gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Adiós.